En esta unidad número 2, lo que vamos a hacer es hablar sobre diccionarios, glosarios, traductores y técnicas. Empezamos entonces. Bueno, decirles que el tema de... Un segundo. Un segundito, ¿ya? Ya. Así vamos a estar mejor. Bien, entonces decirles que para hacer una traducción, ninguna persona, y me refiero a ninguna, tiene la capacidad de traducir usando solamente su conocimiento para ello. El vocabulario de un idioma es tan amplio que ni los mismos hablantes nativos del idioma conocen el vocabulario. De hecho, un dato interesante es aquel que dice que un hablante nativo de una lengua, por ejemplo nosotros, utilizamos apenas el 0.1% de todo el vocabulario que tiene nuestra lengua. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que nuestro uso de vocabulario y conocimiento de vocabulario no pasa de 50, 80, 100 palabras, que siempre manejamos las mismas y las mismas. Es por eso que cuando incluso nosotros leemos el periódico o leemos un libro, nos topamos con una cantidad de vocabulario que no conocemos, palabras que son español, pero para nosotros fuera como si vengan de otro mundo, ¿no? Entonces, en todas las lenguas sucede eso y obviamente el inglés no es la excepción. Entonces nosotros como personas cuya lengua materna no es el inglés y que la hemos aprendido como lengua extranjera, peor la cosa, ¿no? O sea, no podemos pretender ni por más de que nuestro nivel de inglés sea súper avanzado, no podemos pretender que sabemos, manejamos el vocabulario. Entonces siempre cuando traducimos es necesario, es fundamental hacer uso de diccionarios, más si es inglés técnico, glosarios y traductores que ahora están a nuestra disposición en la web, ¿no? Entonces, el diccionario bilingüe es un elemento importante que debemos nosotros utilizar. Todo profesional de administración, finanzas, debería tener un buen diccionario técnico si es que va a trabajar mucho con empresas que tienen ascendencia inglesa. Si no, igual, ¿no? Es importante porque documentación en inglés, información en inglés nos llega por cantidades. Entonces, un buen diccionario técnico, técnico quiere decir que solo del área en la cual usted se está desarrollando. Hay diccionarios solo para el área informática, hay diccionarios solo para el área comercial, etcétera. Hoy en día, estos diccionarios usted los puede conseguir en la web, ¿ok? Usted los puede conseguir en la web. No sé, alguien está haciendo... ¿Quién está haciendo? Hola. Eliana Pérez. Ah, ya cortó. Bueno, entonces, dicho esto, hoy en día, les decía, tenemos los diccionarios de la web. ¿Qué características tiene un diccionario? En un diccionario hay gran cantidad de información que vamos a encontrar. He tomado una página de un diccionario bilingüe, enseguida vamos a ver un diccionario online. Un diccionario normalmente nos da el término, nos dice qué tipo de palabra es, si es un adjetivo, un sustantivo, etcétera. Nos da la traducción en la otra lengua, nos da diferentes palabras derivadas de eso, ¿no es cierto? Y así sucesivamente. Por ejemplo, aquí slang significa argot o jerga, por ejemplo, ¿no? Es un sustantivo de género masculino y así. Toda esta información la encontramos en un diccionario físico, pero también en un diccionario virtual. Ahora, ¿qué hay que tomar en cuenta cuando uno ve un diccionario y quiere usarlo para traducir? El diccionario te presenta el término que estás buscando, te presenta la pronunciación entre líneas diagonales y te presenta el hecho de dónde se pronuncia de una manera. Esta pronunciación se supone es el inglés estándar, pero te dice que en Estados Unidos específicamente se pronuncia de esta forma, no es la misma pronunciación. Esta tiene una J en medio, esta no, esta es más directa, esto es tune, tune. En cambio, esto es tune, tune, ¿no? Entonces, esas situaciones también están en los diccionarios actualmente en la web.
Luego el diccionario te dice que esta palabra es un nombre o sustantivo. Si aparece este rombo, quiere decir tiene esta función, pero también tiene otra función, otra categoría gramatical. En este caso, la palabra tune es un nombre o sustantivo, pero también es un verbo. ¿Qué tipo de verbo? Un verbo transitivo, ¿no? Como nombre o sustantivo tiene 1 o 2 significados, como verbo tiene 1 o 2 significados. Entonces, ¿qué significa? Melodía, aire. Como verbo, si hablas de un piano, esto que está entre paréntesis te dice el contexto. Si estás dentro del contexto de música, etcétera, significa afinar. Si estás dentro del contexto de motores, etcétera, equipos, es poner a punto. Entonces, esa información es importante saber. Adicionalmente, te presenta el diccionario las locuciones. ¿Qué son las locuciones? Son frases que ya están armadas y que no puedes traducirlas palabra por palabra y que contienen a la palabra en cuestión. En este caso, in tune, out of tune. Si es in tune, es afinado. Si es out of tune, es desafinado. Puede ser out of tune with somebody or something, de acuerdo o en desacuerdo con alguien o algo, no puede ser ya afinado con alguien. Si tienes este with y hay persona o cosa, ya cambia el significado. Si fuera un verbo, les decía, tiene 2 significados, pero en el tema de los verbos en inglés es importante que sepamos que en inglés tiene 2 tipos de verbos. Los verbos sueltos y los verbos sueltos que se asocian a una preposición y dan origen a otro verbo. Eso no sucede en español. En español todos nuestros verbos son solitarios, son verbos sueltos. En cambio, en inglés no. En inglés agarraron el verbo break, por decir, que es el verbo romper, y lo asociaron con la preposición in y pusieron breaking, 2 palabras, pero esas 2 palabras equivalen a un verbo, a una acción. Entonces, break solito, romper. Breaking, irrumpir. Es cuando, digamos, la Felx entra a patadas a tu casa, tumba la puerta y se meten ahí. Eso es breaking. Entonces dices, oh, the Felk broke into my house. O sea, se entraron. Los ladrones, por ejemplo, irrumpen en las casas. No es que tocan la puertita y entran, no, es a golpes o saltando. Entonces, este verbo break, por ejemplo, es un verbo que tiene varias acepciones. Por ejemplo, está el breaking, breakout. Por ejemplo, breakout es estallar, un conflicto, una epidemia. Por ejemplo, no podemos decir the COVID broke out in all the world, all over the world, ¿no? El COVID explotó en todo el mundo, o sea, es una pandemia, en otras palabras, ¿no? Entonces, y no solo eso, está el breaking, el breakout, el break-off, we broke out. Breakout, por ejemplo, para los que ya saben algo de inglés, es romper una relación, ¿no? What happened? You look sad. Oh, I broke out with my boyfriend, ¿no? O sea, terminé con mi cortejo, nos separamos. Entonces, es importante en inglés considerar ese aspecto en el tema traducción, que tienes un verbo solo o tienes verbos asociados a preposiciones que tienen otro significado y que no los puedes traducir uno por uno. O sea, tienes que agarrarlos como bloque. Entonces, dentro de los diccionarios te pone la sigla PHRB, que significa phrasal verb o verbo compuesto. Y ahí te da el listado dentro, obviamente, del verbo raíz, todos los verbos que se van originando a partir de esta unión del verbo raíz con las preposiciones y te pone su significado. Es importante que sepamos que eso existe y que esto hace referencia a ello. Ahora, otro elemento importante es el hecho de que también el diccionario te pone palabras derivadas. Por ejemplo, tuneful, que viene de tune y que es un adjetivo y significa melodioso, ¿ya? Bueno, ahora veamos lo que son los diccionarios virtuales. Uno de los diccionarios bastante utilizados y recomendados es el famoso Word Reference, ¿ya? Yo voy a sacar esto y vamos a entrar a lo que es el Word Reference. Entonces tú entras en la web y pones Word Reference y te va a dar, este es el diccionario, el Word Reference, tienes aquí English, Spanish, fíjate, puedes N cantidad de idiomas, ¿no? Nosotros queremos English, Spanish. Yo he puesto la palabra log, quiero buscar la palabra log, ¿qué significa? Fíjate, aquí te dan login, todas las palabras derivadas dentro de log, pero yo quiero log. Entonces le doy enter y me da
todos los otros elementos que ya vimos en el diccionario físico. Fíjate, aquí te da la opción de escuchar. Te dice en Estados Unidos, en el Reino Unido, en UK, en Yorkshire, Irish, Scottish, US Southern, Jamaican, ¿no? Todos los países donde se habla inglés y los acentos varían, te los pone acá, ¿no es cierto? No sé si tienen la opción de escuchar. A ver, me dicen. Log. ¿Escuchan? Chicos. Sí, se escucha, Ya, sí se Sí, escucha. listen. ya. En Estados Unidos, vamos a ver en el Reino Unido. Log. ¿Eh? Ahora vamos a ver en Irlanda. Log. Ahora vamos a ver en Jamaica. Log. Ahí está, bastante similar, ¿no? Entonces, hay ciertas palabras que pronuncian similar, otras que no. Bueno, una cosa interesante de este diccionario, mira cómo te plantea las traducciones. Te dice principales traducciones, te dice que es un nombre o sustantivo, y te da aquí, dice segmento de el tronco de un árbol, ¿no? En general, te traduce tronco. Es un sustantivo de género masculino. Te da un ejemplo: a fallen log blocked the path. Un tronco caído bloqueaba el camino, ¿no? Y ahí, si está dentro del contexto, dice de fogata, por ejemplo, traduce leño. Si está dentro del contexto de aviación, barcos, registro de carga, etcétera, aeronavegación, traduce diario de vuelo, o si es marítimo, cuaderno de bitácora. Ya no es ni tronco ni es leño, es cuaderno de bitácora. Ahí te da el ejemplo. También dice dentro del área de la ingeniería o registro, cuaderno de bitácora, dependiendo si es dentro del área de la informática, la historia, registro. Y aquí te da los ejemplos, ¿no? Adicionales, traducciones adicionales, ahí tienes diario de vuelo, por ejemplo. Talar puede ser también un verbo, no solo es un sustantivo, fíjate, y ahí está el ejemplo. Log something, por ejemplo, talar un árbol, registrar algo, y ahí están todas. Las locuciones verbales, por ejemplo, log in, lo que decíamos que es un phrasal verb o un verbo compuesto. En computación, iniciar sesión, ¿no? Y eso no, todos lo vemos. Log in te sale ahí, quiere decir iniciar la sesión. Log into, log on, todo lo mismo. Log off sería cerrar la sesión o finalizarla. Log out sería salir de la sesión o cerrar la sesión. Y bueno, hay formas compuestas también, palabras con las cuales se asocia log. Por ejemplo, ants on a log, celery-based snack, dice una comida, un snack basado en apio, con base en apio, es una comida. Hormigas en tronco se llama, apio con pasas, se le denomina a esta comida. En un menú tú vas a ver ants on a log y vas a decir, hormigas en un tronco, o deben estar caminando las hormigas. No, hace referencia a un tipo de comida y en realidad no son hormigas en tronco, es apio con pasas, ¿no? Y así sucesivamente, fíjate cómo cambia el significado de la palabra de acuerdo a qué estés tú usando o cómo lo estés usando. Por ejemplo, si dices log cabin, es una casa hecha de troncos, o sea, una cabaña, ¿no? Una cabaña en el bosque, seguramente. Y ahí tienes más un sinfín de cosas. Entonces, cuando uno traduce, tiene que cerciorarse de qué cosa necesita e ir buscando, explorando cuál es la palabra en el contexto que está siendo usada en el texto. Ahora, este diccionario, aparte de eso, es relativamente interesante. ¿Por qué? Porque te da también sinónimos. Si aprietas aquí, te da los famosos collocations, con qué preposiciones u otras palabras se va uniendo este término. Las collocations, para los que han llevado inglés, son, por ejemplo, different from. O sea, la palabra different no dice different of, different in, different for, imposible. Es different from, sí o sí, ¿no? Entonces, esas son las collocations, las uniones de las palabras con otras ciertas palabras y que no se puede romper. O sea, así es lo correcto. Y en gramática te evalúan eso, ¿no? Entonces, adicionalmente les decía a eso del English collocation, ustedes van a encontrar esto que dice en contexto. Si yo le doy clic ahí,
te lleva a pequeños textos, textos cortos, donde está la palabra log y que son de hoy, de hace 12 horas, de hace 5 horas, de hace 8 horas, donde hay una historia, una noticia relacionada con el término log, ¿ya? Entonces, esa es una cosa también muy interesante en cuanto a este diccionario. Y lo último, esto que me parece muy bueno en caso de que tú aún dudes y digas, no, pero, bueno, pero alguien me puede decir, teacher, pero yo no voy a dudar nunca, un tronco es un tronco aquí o en la China. Exacto, pero ese es en el caso del tronco. Pero ¿qué pasa con otras cosas, otro tipo de vocabulario que acá en Bolivia se le dice de una forma y en otros países se le dice de otra? Tiene su propia. Este diccionario, ¿quién lo ha hecho? Lo han hecho en España, quizá, yo no sé, pero quizá ellos le están dando una traducción general. Pero y en la fábrica donde yo trabajo, en la empresa donde yo trabajo, no lo llamamos así. Aquí en Bolivia se llama tal cosa, digamos, ¿no? Y eso sucede. Yo he visto en el Face que sale, ¿cómo se llama en su país esta planta? Y aquí, nosotros le decimos aquí viravira, ¿no? En Colombia se llama palito de ángel, ¿no? Aquí le decimos no sé qué. Entonces, ese vocabulario varía y es importante visualizar, ver, o sea, ¿qué es eso? A ver, eso se llama tal cosa aquí. Entonces, esta parte de images que ves acá te va a servir para eso. ¿Por qué? Porque si tú le das clic en images, internet is driving me crazy, ya. Si las images, te van a salir todas las formas habidas y a ver de esa palabra que tú estás buscando, ¿no? En este caso, ahí está. Sí, eso es, ¿no? Entonces, esto de images puede ser muy útil cuando es vocabulario que puede tener diferentes nombres en distintas partes del mundo, ¿no? Entonces, si tú quieres realmente saber cómo se dice eso en Bolivia o en tu contexto, eres tú el único que lo va a poder hacer. Y obviamente necesitas ver la imagen y viendo la imagen, eso se llama tal cosa acá y listo, ¿no? Entonces, este recurso que te da este diccionario a mí me parece muy interesante porque no hay nada mejor que ver las cosas para darles la sección correcta, ¿no? Entonces, eso con respecto al diccionario. Ahora, una cosa importante, el diccionario no te traduce texto. Es decir, si tú le pones 3 palabras juntas, no te las va a traducir. Vamos a hacer un ejemplo. Si yo te pongo aquí petty cash book, quiero saber qué significa el petty cash book. Mira lo que te presenta. Cash book no te traduce, solo te traduce petty, porque el diccionario traduce palabras sueltas, máximo 2 palabras juntas que hacen alusión a un término. No te traduce textos largos, toda una oración imposible, no vas a poderla traducir. Entonces, aquí dice petty cash book, pero fíjate cómo funciona esto. Yo digo, ok, petty, ¿qué significa petty? Insignificante, mínimo, insignificante, mínimo, mezquino, ruin, malvado. Ya, ahora aquí, Chief Petty Officer, suboficial jefe, petty, no hay petty. ¿Qué más? Petty cash, dice. Petty cash, ya hay algo aquí. Dinero suelto, cambio. ¿Qué más hay? Petty crime, no, petty officer, petty patent, petty, no hay más petty. Entonces, ¿qué es un petty cash book? Petty es mínimo, poquito. Y un cash book, ¿qué es un cash book? Es un libro de efectivo, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué puede traducir? A ver, ¿quién se anima a decirme cuál sería la traducción de esto? A ver, por ahí. Chicos. Hola. Bueno, no hay estudiantes. ¿Libro de pago? Ya, este cash book es libro de efectivo, pero esto petty es poquito. Es un libro donde se maneja un efectivo mínimo, parece. ¿Cómo se llama eso en español? A ver, sería cambio de... A ver. Es un libro que se hace anotaciones de gastos, pero gastos mínimos. ¿Cómo se llama eso? Ahí se registran los mínimos. A ver, ¿quiénes son finanzas? Chica, dicen. Eso. Pequeña caja chica.
claro, ahí está. Entonces, la traducción de esto sería libro de caja chica. Claro, ¿qué más va a ser, no es cierto? Libro de caja chica. Entonces, eso también nos está mostrando que no existe, nosotros queremos ver, pero eso no sería small box book. Claro, eso sería en español, ¿no? Small box book, tú lo está formando la palabra, no. Y hay una palabra formada y más cuando es técnica ya viene dada y nosotros tenemos que ver la forma de traducir y adaptar a nuestra lengua, porque a veces no vas a poder traducir uno por uno, vas a tener que agarrar todo así como ahorita, deducir, este es libro de caja chica, ¿no? Porque en ningún lado te va a decir exactamente esto es libro de caja chica. Entonces, de eso se trata la traducción y el uso del diccionario para ello, ¿de acuerdo? ¿Hasta ahí alguna duda, alguna pregunta? ¿Nada? Nada, Licen, está Ya, bien. espero que no estén durmiendo ahí atrás, ¿no? No, no. No, cuidado, ya. Bueno, entonces eso con respecto a el diccionario. Ahora, ¿qué pasa con los otros elementos, no? Otro elemento interesante es el traductor. El traductor es el que te va a permitir a ti traducir todo un texto, ¿no es cierto? Y entonces en el traductor el más utilizado es pues San Google, ¿no? A Google yo agarro y le pongo, bueno, traductor, voy a traducir y le voy a poner traductor. Listo. ¿No? Y aquí me da ingresar texto. Voy a poner un texto sencillo. Te voy a decir de Captain's Log. ¿Qué pasó con esto? Ya. The Captain's Log is an important document in case of a wreckage. ¿Ya? The captain's log is an important document in case of a wreckage. Y le doy traducir. Ahí sí, todo un texto me va a traducir. ¿Cómo me traduce? El registro del capitán es un documento importante en caso de restos. ¿De restos de qué? Entonces, Google es un buen traductor. No voy a decir que es un mal traductor, pero tiene muchas deficiencias también. Entonces, en todo caso, una cosa importante es, ningún traductor es perfecto. La persona que traduce tiene que revisar lo que está siendo traducido y lo que no coincide, wreckage. Esto, ¿qué? Agarro wreckage, control C, me voy a mi Word Reference, Control V, no me parece que sea eso. A ver, vamos a ver qué es esto, ¿no? Wreckage, ruinas, restos, escombros, ¿qué más? Restos, ¿qué más? Wreckage, desastre, daño. Desastre, daño. Restos de una nave. Naufragio. Capitán, naufragio. Este es el que me sirve. Ok, entonces Google, me estás haciendo un mal trabajo. Aquí es el registro, el capitán es un documento importante en caso de naufragio. Así debería ser. Ahora, este mismo texto lo vamos a llevar a otro traductor, ¿de acuerdo? Te voy a presentar a tu nuevo amigo de ahora en adelante, que es Lingui. Lingui es otra herramienta que te presenta, como dicen, viene en combo. Tiene traductor y tiene diccionario. Y un muy buen diccionario. Entonces, acá, cuando está esto marcado, es diccionario. Le voy a poner, por ejemplo, la palabra log ahí. La tenemos de memoria. Esto se corta y se vuelven a conectar, por favor. ¿Ya? Entonces, log, mira, sustantivo, registro, tronco, y te da también ejemplos. Mira, bitácora, leña, placa, wow, interesante. Registrar algo, bla, 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 ¿no? Ejemplos, y te da oraciones en las cuales está haciendo. Entonces, algo muy interesante. Te vas aquí, le das a